Son nuestras las fatigas, las de los inafortunados. Son nuestras fatigas como las de los troyanos. A poco triunfemos, a poco que orgullosos nos sintamos, comenzamos ya a tener ánimo y buenas esperanzas, pero siempre ocurre algo y nos detiene. Son nuestras fatigas como las de los troyanos. Pensamos que con arrojo y decisión vamos a mudar la hostilidad de la fortuna y nos echamos fuera a pelear. Mas cuando llegue el momento decisivo, el arrojo y decisión se desvanecen y se turba nuestra alma y paraliza, y alrededor corremos de los muros buscando salvarnos a la huida. Nuestra derrota es, sin embargo, segura. Arriba, en las murallas, el treno que ha empezado. De nuestros días lloran recuerdos y pasiones, con amargura lloran nuestro Príamo y nuestra Cuba, troyanos cadáveres. Buenos días todos, todas y todes los que nos acompañan el día de hoy con motivo a la presentación de la recomendación 03/2019 dirigida a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por la omisión de salvaguardar la vida de personas bajo custodia del Estado. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan, en especial quiero saludar en términos remotos a María Estela Tejeda García, quien sigue la transmisión en estos momentos, así como los familiares de las víctimas 2 y 3 en esta recomendación 3/2019, a los consejeros Juan Luis Gómez Jardón y Cristian Rojas. La recomendación 03/2019 que hoy se presenta es el resultado de la documentación y seguimiento de 3 casos en los que la omisión de las instituciones para garantizar la seguridad y la vida de las personas bajo su custodia tuvieron como consecuencia el fallecimiento de 3 personas, con la respectiva afectación a sus familiares, víctimas indirectas de los hechos. A lo largo de las investigaciones que llevaron a la presente recomendación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó la violación a los derechos a la vida y al debido proceso, víctimas directas de los hechos, así como el acceso a la justicia y a la integridad personal de 8 víctimas más, familiares de ellas. Las 3 víctimas directas mencionadas en la recomendación que hoy se emite perdieron la vida en circunstancias aisladas entre sí, pero bajo el mismo patrón. Los 3 casos ocurrieron bajo el resguardo de las autoridades ministeriales encargadas de salvaguardar su seguridad en tanto transcurrían las diligencias derivadas de las detenciones. En los 3 casos se repitieron de la misma forma las omisiones de cuidado que resultaron en la pérdida de la vida. Las 3 muertes pudieron ser evitadas. A partir de un análisis de contexto, esta comisión, en sintonía con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha documentado las violaciones de derechos humanos identificadas en los 3 casos, no como hechos aislados y particulares, sino como problemas complejos, estructurales y que requieren de una atención integral. Respecto a las muertes por suicidio, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años y que el 79% de todos los suicidios se producen en países de ingresos bajos o medianos. Además, ha advertido de manera reiterada que el suicidio es un grave problema de salud pública. Sin embargo, también ha insistido en que es prevenible mediante intervenciones oportunas de identificación de las poblaciones más vulnerables, dentro de las cuales, afirma, se encuentran las personas privadas de su libertad. Entre los factores individuales identificados por la OMS como la causa del aumento de las tasas suicidas son el impacto psicológico del arresto y el encarcelamiento que enfrentan las personas detenidas. Por sí solas, esta información debería de conducir a que la autoridad desplegara medidas de prevención eficaces ante el suicidio, más aún cuando han sido reiterados los casos en los que las personas en detención se han privado de la vida bajo el mismo patrón de ausencia de vigilancia del personal obligado a ello. No puede pasarse por alto
y esta es la razón principal que motiva esta recomendación, que cuando una persona está detenida, las instituciones responsables de la detención es garante de su integridad personal. Por esa razón, por la constatación tanto de la realidad del suicidio en centros de detención, como el hecho de que exista la obligación del debido cuidado hacia las personas detenidas, las medidas de prevención y cuidado de las personas en detención deberían de ser redobladas. Sumado a ello, ha documentado a nivel global que las poblaciones que cometen suicidio a tasas más altas que el promedio son personas en custodia de agentes estatales. Todo lo señalado nos lleva a insistir en la importancia de la prevención de este evento recurrente. La muerte de las 3 víctimas directas estuvo directamente relacionada a la falta de personal calificado para garantizar la seguridad, la vigilancia y la custodia durante la detención. Esta no es la primera recomendación en la que se señalan hechos similares. En el año 2009 se emitieron 2 recomendaciones por las mismas causas. En el 2012 tuvieron que emitirse otras 2 por la evidencia de que el suicidio de las personas puestas a disposición del Ministerio Público pudo haberse evitado si en su momento se hubiera dado la vigilancia adecuada por parte de las autoridades y a las que se encomendó su cuidado y custodia. Es por ello que preocupa a este organismo que, a pesar de la emisión de las recomendaciones antes citadas, en las que se identificaron hechos similares, en el año 2014 volvieron a suceder tales actos cometidos en esa Procuraduría. Lo anterior refleja que, a pesar de haber aceptado las 4 recomendaciones anteriores, la Procuraduría fue omisa e indiferente en las acciones que debió implementarse para evitar, ante cualquier circunstancia, la pérdida de otras vidas. Sumado a ello, la Procuraduría tiene aún pendiente el cumplimiento de 9 puntos recomendatorios, los que se ha visto reflejado en los resultados fatales de estos 3 casos, ante la omisión en el deber de cuidado que ha afectado de manera grave la integridad psicoemocional y el proyecto de vida de las víctimas indirectas y de sus familiares, ante quienes debe rendirse cuenta por tales omisiones. En los 3 casos documentados en la recomendación 3/2019 que hoy se presenta, se acreditó una deficiente vigilancia aunada a la ausencia de medidas de prevención como las citadas, lo que dio lugar a que las víctimas se quitaran la vida aún estando bajo la custodia del Estado. Lo anterior habla no solo de la omisión de vigilar y salvaguardar, sino además de la ausencia de formación de personal capacitado en identificar y brindar primeros auxilios psicológicos y de la falta absoluta de medidas institucionales para atender emergencias de esta naturaleza. En especial, es grave en sí mismo y como síntoma de una institución la falta de internalización de las obligaciones de cuidado que el personal de vigilancia tiene respecto a las personas detenidas. La vida e integridad personal está bajo su resguardo y algo muy grave debe de estar pasando si eso no llama la atención a las personas servidores públicas a cumplir efectivamente su labor. Las 3 víctimas directas identificadas en esta recomendación cometieron suicidios en espacios mayoritariamente monitoreados y expuestos físicamente a la vigilancia obligatoria de las personas detenidas, sin que hayan podido ser advertidas por las personas servidores públicas obligadas a salvaguardarse en todo momento. Las víctimas indirectas de los hechos que motivaron esta recomendación, familiares de estas personas, padecieron la falta de información, de acceso a la justicia, el desgaste emocional y económico ocasionado no solo por la muerte de sus seres queridos, sino por las condiciones en las que tuvieron que realizar las gestiones para darles el último adiós, así proseguir con el desarrollo de las rutas para el fijamiento de responsabilidades. Para esta Comisión de Derechos Humanos, los casos investigados que dan lugar a la presente recomendación deben de ser un referente que visibilice la obligación de las autoridades responsables de salvaguardar el derecho a la vida de todas las personas detenidas bajo su custodia, mediante la adopción de todas aquellas medidas efectivas, integrales, preventivas y urgentes para evitar suicidios de personas detenidas y puestas a disposición ante cualquier agencia del Ministerio Público. En este contexto, y desde la perspectiva antes referida,
La Comisión dirige esta recomendación a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que transitará para ser la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la omisión de salvaguardar la vida de personas bajo custodia del Estado, y establece como punto recomendatorios los siguientes. Primero, la Procuraduría General de la Justicia generará y ejecutará un plan integral individual de reparación para 6 de las víctimas indirectas, familiares de las víctimas directas 1, 2 y 3. El plan integral deberá considerar los derechos afectados y el daño cometido por el hecho victimizante acreditado en la investigación realizada por esta comisión y plasmado en esta recomendación. Para 2 de las víctimas indirectas se realizarán las gestiones necesarias para que reciban el tratamiento psicológico especializado, y para ello se deberá de tomar en cuenta los derechos que les asisten por ser personas en infancia. Para cualquiera de las víctimas indirectas que requiera atención psicológica, se garantizará por escrito que la autoridad se hará cargo de cubrir los gastos derivados, incluidos aquellos que corresponden a traslados. Segundo, la Procuraduría General de Justicia llevará a cabo actos de disculpa y de reconocimiento de responsabilidad relacionados con los casos 2 y 3, en los que realice un posicionamiento institucional que al menos considere lo siguiente: contexto de las violaciones de derechos humanos contenidos en la recomendación, rechazo a las omisiones en el deber de custodia de la vida e integridad personal de las víctimas cometidas por el personal ministerial y policial de investigación documentados en la recomendación, compromiso de implementar medidas de no repetición a fin de evitar que en el presente o futuro existe una repetición de los actos violatorios de derechos humanos como los determinados en la recomendación. Informe de manera general las medidas de reparación que se implementarán en favor de las víctimas directas e indirectas. Haga patente el compromiso de la institución de ser un garante de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. El acto de reconocimiento de responsabilidad deberá ser acordado de manera previa con las víctimas indirectas, con esta comisión, y deberán ser ofrecidos por un servidor o servidora público con un nivel no inferior a su procuraduría, y deberán encontrarse presentes los agentes del Ministerio y policías de investigación involucrados en los hechos de violatorios a derechos humanos. Tercero, la Procuraduría General de Justicia llevará a cabo un acto de privado de disculpa y reconocimiento de responsabilidad relacionados con el caso 1, el cual deberá también ser acordado en los términos expuestos, nada más que en términos privados. Cuarto, la Procuraduría deberá explicar el texto recomendatorio en su página de internet, acompañado de manera sintética del contexto de las violaciones a derechos humanos y el posicionamiento de este organismo, así como el compromiso expreso de garantizar la no repetición de los hechos. Quinto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México elaborará en su momento, con las aportaciones iniciales de la Procuraduría, una ruta permanente de prevención y atención del suicidio, que incluya mínimamente la sensibilización a servidores públicos, así como aspectos sobre la importancia de la prevención del suicidio, la detección de posibles conductas suicidas, la atención de medidas para prevenir, para preservar la vida e integridad de las personas privadas de su libertad en custodia de ese órgano procurador de justicia. Para tal efecto, gestionará la asesoría de instituciones especializadas como podrían ser la Secretaría de Salud de la ciudad y universidades públicas. Asimismo, se consultará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en atención a su experiencia en la aplicación del protocolo de actuación policial para la atención de personas con conductas suicidas en la vía pública en instalaciones del sistema de transporte colectivo. Sexto, la Fiscalía General de Justicia y la Procuraduría, a su paso para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, revisará y en su caso modificará los acuerdos relativos con la custodia, así como la circular C/001/2010 sobre las actuaciones del personal ministerial en relación a las personas en detención o retención. Séptimo,
Se diseñará un mecanismo para el registro de los casos en que fallezca una persona bajo su resguardo, a fin de garantizar la comunicación inmediata con los familiares para informar sobre el deceso y sobre los derechos que asisten a las víctimas por un probable delito culposo. En estos momentos, personal de la comisión está haciendo entrega de la recomendación 3/2019 a la autoridad responsable, es decir, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. A partir de ahora, esta comisión dará seguimiento puntual con la expectativa clara que esta Procuraduría notifique la aceptación de esta recomendación en un plazo máximo de 15 días hábiles. Agradezco al personal de esta comisión que, bajo la coordinación de la primera Visitaduría General, llevó a cabo la investigación y determinación de las violaciones de los derechos que motiva la presente recomendación. Agradezco también a la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Seguimiento y la Dirección de Atención Psicosocial por su participación en la integración de esta recomendación, así como a todo el personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión, quienes coadyuvan exactamente para acreditar este tipo de violaciones a derechos humanos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por confiar en la comisión. Bienvenidos, hijos.